Hasta ahora hemos visto lo que es un resorte con una masa acoplada, que oscila de alguna forma y podemos estudiar sus modos y la forma cómo se comporta. Pero queremos ahora ver la situación que se da, por ejemplo, en un sólido que es un continuo a primera vista, en que de alguna forma también ese objeto oscila, vibra, de hecho uno puede escuchar las oscilaciones como ocurren. Así que la pregunta es, ¿cómo puedo modelar esto? Y la forma simple de aproximar esto es pensar de que en verdad el sólido no es un continuo, sino es una serie de pequeñas masas acopladas entre ellas con resortes. El argumento principal es que la energía potencial de un resorte es típicamente una parábola. Y si uno va a la energía potencial de una interacción entre dos átomos en un sólido, también tiene una forma similar a la de una parábola. O sea, en consecuencia, uno, en una simplificación, puede representar el sólido a través de un conjunto de masas, que serían en este caso nuestras esferas aquí naranjas, y resortes que lo están uniendo, que serían estos resortes verdes. La pregunta es cómo yo puedo ahora, pensando en un sólido que estamos hablando de un tamaño, un número de partículas similares al número de Avogadro, o sea, 10 elevado a 23, ¿cómo puedo modelar esto para poder llegar a cuáles son los modos en que oscila un cuerpo continuo a primera vista y que en verdad lo podemos discretizar como átomos que están oscilando a nivel atómico? Así que la primera pregunta es cómo yo puedo, en un sistema que tiene múltiples resortes, sumar estos resortes para llegar a una ecuación simplificada. Y lo primero que yo puedo observar es que si yo me fijo en estos tres átomos de acá, tres partículas que están acá, yo tengo que hay resortes que están conectados el uno con el otro acá. Tengo estos dos resortes que uno habla de que están conectados en serie. O sea que puedo, por ejemplo, tratar de encontrar la ley con la cual yo puedo sumar resortes que están conectados en serie, que serían en este caso estos dos de acá. Pero por otro lado, si uno observa, acá hay como un plano. Estos 9 átomos están en una forma de un plano. Y estos de acá, estos otros 9 que están más acá atrás, forman un segundo plano. Y entre ellos hay 9 resortes que están justamente evitando que esos dos planos choquen. Así que la otra cosa que deberíamos poder de alguna forma hacer es calcular cómo se comporta un sistema que tiene múltiples resortes, pero que están en paralelo. El objetivo final va a ser tomar un sólido largo, una barra por ejemplo, segmentarla en tajadas, en cada tajada verla como ella interactúa con su vecino y sumar todos estos resortes para llegar a un resorte único. Y después que tengo eso resuelto, ahora sumar una tajada con la otra, o sea, todas las sumas paralelas, sumarlas en serie entre sí. O sea, primero tomamos esta segmentación en distintas tajadas, sumamos los resortes por cada dos tajadas, de modo que tengo una cadena única de resortes, y después yo voy a sumar ahora una cadena de múltiples resortes a lo largo para llegar a una expresión total. Y esa expresión total esperamos de alguna forma poder reflejarla como oscila, como un cuerpo completo. Así que comencemos ahora trabajando primero la situación de las masas que están en serie. Si yo miro estas tres masas de acá, las voy a extraer, entonces tengo esta situación de acá. Tengo tres masas en serie. Las tres masas en serie, que están con dos resortes entre ellos, la gracia es que si yo ahora lo trato de oprimir desde los extremos, lo que voy a hacer es que esta masa va a traspasar la fuerza que estoy aplicando a este resorte y este resorte va a traspasar la fuerza a esta masa de acá. Lo mismo con la fuerza que estoy aplicando por este lado de acá, que debería ser igual para que el sistema se quede estacionario y no se me desplace. Así que la fuerza que estoy aplicando a este lado de acá va a ser vía este resorte, va a aplicarse sobre esta masa de acá. En consecuencia, lo importante es que si el sistema está estable, las fuerzas en ambos extremos tienen que ser iguales y las fuerzas que actúan sobre cada resorte tienen que estar iguales. Ahora, eso no quita que si este resorte tiene una constante K1, con la ley de Hooke va a deformarse en una forma U1, cumpliendo justamente la ley de Hooke, que la fuerza que estoy aplicando va a ser igual a K1 por U1. Y este otro resorte, si tiene una constante K2, va a reaccionar de la misma forma según la ley de Hooke, de modo que se va a deformar en un U2. O sea que voy a tener este F igual a K2 por U2. Estas son en consecuencia mis dos ecuaciones que me están representando cómo se resisten estos resortes a ser comprimidos. Ahora, igual voy a comprimirlo, uno se va a reducir en U1, el otro se va a reducir en U2, ¿y cuánto se reduce todo el sistema? La suma de los dos. O sea que aquí lo importante es la suma del U1 más el U2. Esa es la deformación total, la que yo estoy aquí representando a través de esta letra U. Ahora, el U1 lo puedo sacar de acá, puedo despejar esto, me va a quedar F partido por K1. Aquí está. El U2, este de acá,
lo puedo representar de acá por f partido por k2. Aquí está en el segundo lugar. O sea, este fue reemplazado por esto y este fue reemplazado por esto. Ahora, si observan, el f es en ambos igual, así que lo puedo factorizar. Entonces me queda aquí este paréntesis, que es la suma de los inversos multiplicado por f. Pero si se fijan bien, esta es la forma de escribir nuevamente la ley de Hooke para el sistema completo. Si yo tuviera, por ejemplo, que la ley es f igual a k por u, y lo voy a despejar en u, me voy a obtener que el lado de acá va a tener un f partido por k, que va a ser igual al u. O sea, ese 1 sobre k es la constante del sistema completo. El k que yo tengo ahí dividiendo es la constante completa. Así que yo puedo definir ahora, esto es una definición, básicamente, para resumir esta suma de acá, en que para la constante del sistema completo, a la inversa, va a ser igual a la suma de los inversos. Esta es la regla de sumar resistencias que están conectadas en serie. Y la puedo generalizar en que yo ahora puedo tomar una larga cadena, tan larga como todo el cuerpo que yo tengo, y puedo decir, ok, para cada uno de los resortes vale F igual a KI por UI, porque en cada una va a aplicar la misma fuerza. Ahora voy a tomar que la elongación total va a ser la suma de cada una de estas deformaciones, o elongaciones, o comprensiones. Así que esta yo la puedo de la ecuación de Hooke por despejarla acá, el UI, pues me queda F partido por KI, lo reemplazo este UI por F partido por KI, acá fue el reemplazo hecho, aquí queda igual la suma, que aquí el total del camino, y si ahora yo pienso en una ley de Hooke más general, que va a ser F igual a KS, que esta sería la suma en serie, por el UI, si yo en este minuto acá despejo el F, o sencillamente incluso lo puedo reemplazar acá, eh, sencillamente yo puedo mostrar de que esto aquí se puede sumar, o sea, lo más fácil es de la otra forma, tomar el U, despejarlo, me va a quedar F partido por K. Si yo pongo F partido por K acá, se me van a simplificar los dos Fs y me va a quedar 1 sobre K, va a ser igual la suma de 1 sobre los KI. O sea, el inverso de la suma del constante de Hooke total va a ser igual a la suma de los inversos individuales. Esa es la ley con la cual yo puedo sumar en serie. Veamos ahora el caso paralelo. En el caso paralelo, justamente tengo esta situación, dos resortes en paralelo. Ahora cambia la situación, porque resulta que en este minuto yo voy a suponer de que los planos son rígidos. En consecuencia, se mueven ambos átomos acá, se mueven por la misma distancia. Ambos resortes van a ser deformados en la misma cantidad. Pero si las constantes son distintas, por ejemplo, este es K1 y este es K2, yo voy a tener que este se va a deformar en una cantidad, va a tener una fuerza distinta porque la deformación está dictada por el sistema completo, o sea que yo tengo un U completo para ambos, pero la fuerza que va a experimentar este va a depender de su constante. Yo voy a tener que la fuerza en 1, la fuerza que va a haber en este resorte acá va a ser igual a K1 por U, que es lo que se va a deformar este resorte. Y la fuerza en el segundo va a ser igual a K2, que es la constante del segundo resorte, por la misma deformación. O sea que a diferencia del anterior, aquí lo que es igual no es la fuerza, sino es la deformación. La deformación en ambos es igual. Lo que sí va a ser distinto es la fuerza. Y la fuerza total que tengo que aplicar es la suma de todas las fuerzas de cada una de estas uniones. En consecuencia, la suma total de la fuerza va a ser el F1 más el F2. Si ahora yo reemplazo esto por el F1, me va a quedar aquí el K1 por U. Me reemplazo el F2 por esto, me queda aquí el K2 por U. Si aquí factorizo el U, que es la deformación, me va a quedar K1 más K2. O sea, la fuerza total me va a quedar igual a la suma de las constantes individuales por la deformación total. Así que aquí tengo esta nueva constante de resorte total. O en forma más generalizada, lo puedo hacer así, puedo mirar este sistema de muchos paralelos y puedo en consecuencia hacer el mismo cálculo en que yo digo, bueno, cada uno está expuesto a una cierta fuerza Fi que depende del Ki, porque la deformación es igual para todos, que es el U. La suma total de las fuerzas me da la fuerza total. Eso va a ser la suma acá de todos los KI, porque el U es igual para todos, así que lo puedo factorizar. Así que este está jugando el papel de la constante resorte paralelo. En consecuencia, la constante resorte para un sistema de resortes paralelos es la suma de todas las constantes individuales. Con ello, ahora lo que nos falta es saber cuántos resortes hay para poder de alguna forma sumarlos. En particular, lo que yo puedo suponer es decir, ok, los resortes voy a suponer que son todos iguales, pero sí tengo que sumarlos. En consecuencia, tenemos que saber cuántos hay. Y para ello tenemos que mirar el tema de cuántos en forma geométrica.
La forma simple es decir, ok, yo tengo una sección, corto, por ejemplo, el cuerpo, y ahora tengo una sección total. La puedo medir, la puedo calcular, tengo toda esta superficie, y ahora puedo ver cuánto ocupa cada uno de los átomos dentro de eso, cuánta sección le corresponde a cada uno. O sea, yo miro con una lupa, si pudiera, obviamente son muy chicos para eso, voy a ver una pequeña sección que está ocupando el átomo, y el del lado ocupa su sección, y así se van sumando. Si yo tengo aquí entonces la suma total, la sección total, y lo divido por la sección individual de cada átomo, me da cuántos átomos hay en la superficie. Si no queda claro, pensemos en el ejemplo típico del saco de papas. Si ustedes van al mercado y se encuentran con que el saco de papas es de 1 kilo, pero está en una malla en que ustedes no pueden ver adentro qué es lo que hay, y preguntan, ok, ¿cuánto, ¿cuántas papas vienen en el saco? Entonces, por ejemplo, si alguien les dice a ustedes que en el kilo de papa, en el saco, tiene, cada papa pesa, parece una cosa simple, 100 gramos, ustedes saben entonces que deben haber 10 papas adentro. ¿Por qué? Porque toman el kilo y lo dividen por los 100 gramos y eso le va a la cantidad de papas que hay dentro del saco. En consecuencia, esto es lo mismo. Aquí yo tengo la sección total y lo divido por la sección de cada uno y eso me da el número de los resortitos en paralelo. Lo mismo puedo hacer ahora a lo largo. Tomo el largo completo y lo voy a subdividir por todas las pequeñas unidades que yo tengo de largo, la distancia entre dos átomos. Así que si tengo el largo total, lo divido por el largo entre dos átomos, voy a obtener cuántos de estos largos están uno detrás del otro, que sería el número en serie. Y ahora puedo tratar de armar la constante. Yo sé que los que están en paralelos, la sección, yo puedo sumarlo sencillamente tomando el K microscópico y multiplicándolo por el número, porque recordemos que eso se suman sencillamente sumando los valores. Así que aquí me da el K en paralelo. Ahora, el K en paralelo, como yo lo quiero sumar, tengo que tomar el valor inverso. O sea, el total va a ser, el inverso del total va a ser igual a la suma de los inversos. Ahora, como son todos iguales, voy a suponer de que eso me va a quedar que la suma se reemplaza por el número que tengo en serie dividido por la constante. Y si ahora invierto todo, me va a quedar que el total va a ser igual a la constante en paralelo dividido por el número en serie. O sea, queda, al darlo vuelta, la suma que yo tenía antes, que yo tenía la suma arriba con el número, me va a quedar a la inversa. Y si ahora reemplazo esto del lado de acá, me queda de esta forma. O sea, el K total de todo el cuerpo va a ser igual al número que tengo en paralelo multiplicado por la constante microscópica de resorte dividido por el número que yo tengo en serie. Y si ahora yo reemplazo lo que era este NP y NS, que eran de las secciones, me queda de esta forma. Acá tengo el K, el NP quedó como el S mayúscula partido por el S minúscula, y el NS quedó como el L partido por el L minúscula. Ahora, si ustedes se fijan, esta parte de acá es netamente geométrica. Es el tamaño de la barra que yo, por ejemplo, tengo. Esta parte es algo atómico, es básicamente la constante resorte de entre dos átomos, de un resorte interatómico, básicamente, en este modelo mecanicista, multiplicado por el largo que hay entre los dos átomos y dividido por la sección que están ocupando. O sea, todos estos datos son microscópicos. O sea que esto acá va a estar reemplazado por una constante de material, una constante que yo puedo medir y que está representando justamente geométricamente esto. Y esta parte acá son sencillamente la geometría que tengo. Si yo tengo la doble sección, voy a tener una constante mayor. Si tengo el doble largo, voy a tener una constante menor. Así que uno aquí lo que define es este módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad representa lo que es en el continuo la constante de resorte. Y cómo se construye básicamente es el largo entre dos átomos multiplicado por la constante microscópica del resorte que yo tendría, dividido por la sección que estoy exponiendo. Ese es el módulo de elasticidad. Y la ecuación de Hooke, en ese caso, sería, aquí tenemos la parte geométrica, está el S y el L. Acá está la parte microscópica, todo esto aquí me formaba mi K, y mi ecuación de Hooke, que era F igual a K por U. Este es el K ahora que yo tengo para el caso de un sólido continuo, que yo tomo de una tabla, por ejemplo, puedo obtener el módulo de elasticidad, lo multiplico por la sección de la barra y lo divido por el largo de la barra y tengo aquí mi constante de Hooke para poder trabajar el tema. Ahora tenemos que pasar de esto a la ecuación de onda, cómo oscila este sistema.